Hola, aquí Pablo Montes nuevamente. Hoy voy a estar trabajando en el papel Fabriano, que es uno de mis favoritos, ¿no? Pero en esta ocasión va a ser el de 300 libras, que es mucho más grueso. Si lo oyen, es como un cartón. Veo que este papel pues tiene dos de los extremos rasgados y tiene su watermark. Usualmente yo he usado anteriormente Fabriano, pero lo he usado en el 140 libras, ¿ves? Que dobla un poquito más, pero ha sido muy bueno, a mí me encanta. Y he hecho varias pruebas aquí como había hecho anteriormente, con roleando y usando la línea, o haciéndolo un poquito más suavecito, usando el blanco del papel. No sé si lo pueden ver ahí. Y a veces pues trato de irme monocromático con otros temas, ¿no? Aquí las tres personalidades. El papel ha sido muy bueno esta vez, pues quiero probar este que es de 300 libras. Se parece mucho a la superficie al de Saunders Waterford que probé la otra vez. Lo único que Saunders es un poquito más suave. La pintura corrió como un poco más suave. Y este pues al secar un poquito más rápido pues tiene esa pequeña diferencia, que prácticamente son tan similares que yo no las puedo. Voy a ver si ahora voy a estar más pendiente si le veo más diferencia. También quería mencionarles que yo he trabajado en este que es el Hot Press de Fabriano, que para el que le guste los detalles, este es mucho mejor porque está planchado. El que no sepa, esto es como si fuera un Bristol que uno usa para las plumillas o para los trabajos de tinta, pero imagínate que te absorbe como la acuarela. Es un éxito. Pues este es el Hot Press, para el que le guste los detalles. Más detalles que en este, que también puede coger detalles porque es buenísimo. La serie que estoy trabajando, pues aquí estoy trabajando con el tipo de persona que va mirando al pasado mientras va por su vida y hace el camino un poquito más lento, ¿no? Por eso en esta idea que estoy trabajando puse un elefante en vez de un caballo, rompiendo mi propia regla porque quería hacerlas todas con caballo, pero vamos a ver si me decido. Y en el camino, por el peso del elefante, pues va rompiendo distintos relojes del tiempo, ¿no? Otra idea que puedo trabajar sobre el tema es, ya que si voy a cambiar lo del caballo, pues lo puedo poner entonces en una tortuga y mirar a la persona, poniendo a la persona mirando hacia atrás. Esto es parte del proceso creativo, o sea, como uno va decidiendo qué va a hacer. Otra idea, si quiero mantener entonces la idea de que toda la serie sea gente utilizando el caballo como su medio para pasar por la vida, en esta idea podría trabajar entonces con el caballo que esté encima del minutero del reloj, haciéndolo que vaya más lento, poniéndole peso, y ella sigue mirando hacia atrás como en el boceto original. Y entonces el fondo, la playa que iba a ser más tradicional, podría entonces trabajarla más turbulenta, con unas técnicas que me creen cierto caos, que yo llamo el caos controlado, ¿no? Que una vez me dé ese caos, yo empiezo a controlar y a darle mi parte, ¿no? Dejo que esa espontaneidad me dé algo y yo lo complemento con lo que yo le voy a dar a eso que me dé. Así que tengo ahí tres ideas, las podría trabajar una separada en distintas áreas o decidirme y hacer un híbrido de las tres en este que voy a trabajar ahora. Vamos a ver, quédense aquí para ver cuál me decido y ver el proceso y cómo se comporta Fabriano en 300 libras. Así que nos vemos ahora, que voy a estar humedeciendo el papel. Ya tengo humedecido el fondo que voy a estar trabajando ahora. Mayormente va a ser azul, pero quiero hacerle en la parte de abajo unos destellos aquí de anaranjado y rosado en este primer wash. Estoy trabajando en el papel Fabriano, no lo estoy pegando ni nada. Como es este el grueso, a ver si es tan beneficioso que valga la pena hacer ese gasto. Ya obviamente estaba bandeando, pero no con las curvas que lo hacen los otros papeles de 140 libras. Estoy haciendo este fondo que voy a mezclar lo que es
cielo con lo que es el mar de una forma circular para que me dé esta sensación del tiempo. Yo lo concibo como algo en espiral o circular que va en un loop. Bueno, voy a abusar un poquito más de este papel porque yo tenía pensado una transición diferente entre el cielo y el mar. Voy a trabajarlo un poquito aquí arriba a ver si puedo lograr lo que tenía en mi mente inicialmente. Probamos si el papel aguanta tanta agua. Y hasta ahora el papel está como si nada. Ha aguantado todo lo que se le ha tirado. Bueno, aquí ya adelanté parte de la cara de la muchacha. Voy a trabajar el traje de baño. Yo usualmente me gusta hacerle estas cosas bien coloridas. Voy a tratar de hacer un traje que sea color blanco para que me dé esa luminosidad del día. Igual aquí ella va a tener como una falda. Voy a ver cómo me traigo ese color blanco en acuarela. Así que seguimos por aquí a ver. Bueno, aquí ya estamos con la obra terminada. Ahora es siguiendo la serie
de cómo las personas van viajando por el camino de su vida, ¿no? Todas las que he hecho pues van en un caballo por ese transcurso. En esta rompí mi regla de esa serie y lo puse con un elefante porque quería ponerle más peso a ese camino. Por eso esta obra se va a llamar Momento en Retraso, porque el elefante, que es la que va llevando a ella, está representado como un juguete, algo del pasado, y ella, en vez de ir mirando hacia el frente, va mirando hacia atrás. O sea, está en ese daydreaming que todos nosotros en algún momento pues estamos. Y en el camino pues el elefante va en una playa que en vez de caracoles lo que va surgiendo son los relojes que va dejando el camino del tiempo, como esa metáfora. Sobre el papel, que es Fabriano, de 300 libras, pues trabajó súper bien. Es el más que yo uso, y yo quería ver si había alguna diferencia trabajarlo en el de 300 libras, que el costo es prácticamente el doble de lo que cuesta el de 140. Obviamente pues no tuvo tanta ondulación durante el proceso, y eso es un alivio. Al que eso sea un problema grande, pues este es el papel que tiene que comprar, el de 300 libras. Aparte de eso, pues yo no vi ninguna diferencia. Si hubiera hecho esto mismo en el de 140 libras, hubiera quedado igual. ¿Sabes? Al final, quizás en el proceso pues un poquito latoso bregar con esas ondulaciones, porque el agua pues entonces se trata de acumular en alguna esquina o algo, y si uno tiene la paciencia y puede bregar con eso, pues eso se convierte ya en parte del proceso. O el que quiera, hay 20 formas de estirar el papel. Hay quien lo grapa, hay quien lo pone con super tape, quien lo moja, hay quien lo pone hasta como si fuera un canvas. Pero yo no me gusta pasar esos trabajos. Pero el que sea bien técnico, pues esas son alternativas que hay para bregar con esas ondulaciones. El papel es un papel que te va a hacer lo que tú quieras en cuanto a acuarela se refiere, ¿no? ¿Sabes? Si lo quiero hacer bien aguado y unas transparencias bien delicadas, este papel te va a dejar hacerlo. Igual si quieres trabajar con que se noten los brochazos y que te marque esa brocha, también te lo puede hacer. Lo único que este papel, comparado con los otros que he probado en esta serie, pues no tiene nada que me haya sorprendido. Obviamente como lo he usado más frecuente que los otros, pero los otros tenían siempre algo que se destacaba. ¿Ves? Por ejemplo, el Saunders Waterford, pues a mí me sorprendió porque la brillantez que me dio en los colores, un poquito resaltaba más que en este. En el Milford, pues fue una pesadilla al principio bregar porque no corre la pintura igual, pero al secar ese me sorprendió cómo ese pigmento se quedaba entonces arriba, más destacado. Había esos elementos sorpresa que me daba cada uno. Vendría siendo, si uno fuera a hacerlo una comparación, digamos, de autos, de carros, pues esto sería como un Toyota, que es el que te lo hace todo y lo hace todo bien y confías y te olvidas de lo demás. Pues hace eso. Pero si tú quieres algo en inglés le dicen excitement o sorpresa, o de que te emociones, pues los otros tienen algo que te van a dar un poquito más de esa emoción inesperada, o que quizás no te dé, porque como lo hace todo. Ahora viéndolo, eso de The Saunders, pues me gusta más que la pintura se vea un poquito más brillante.
Pero aparte de eso, pues este papel es excelente. Me gusta, pero no tiene ese elemento sorpresa, porque como lo hace todo bien, es como que, bueno, ok, eso es lo que esperaba de este papel. Así que espero que con eso les ayude a la hora de su selección de papeles, que vaya a estar empezando o tratando de experimentar, como estoy haciendo yo con otras líneas. Pues ahí tienen una base para comenzar a hacer sus mismas investigaciones. Así que los dejo y nos vemos en el próximo, que el próximo va a ser Moulin du Roi, pero ese va a ser pequeño porque las pruebas que conseguí eran pequeñas. Ese es de Canson, así que nos vemos en la próxima.